Un saludo muy especial para ti que me estás viendo en este momento. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados y especialmente tiempos muy nuevos para muchos de nosotros. Y cuando nos toca enfrentarnos a algo nuevo, algo que no sabemos cuándo va a terminar, algo que no sabemos cómo va a terminar, obviamente que tenemos miedos, tenemos temores y es normal tener miedo. Miren, cuando todo esto comenzó, a lo mejor, al igual que muchos de ustedes que me están viendo, yo también estaba bastante escéptico, no sabía qué estaba pasando y obviamente que decía, creo que estamos como que actuando de manera desproporcionada, creo que estamos preocupándonos más de la cuenta y luego llegó el momento en el que comenzamos como que a sentir esos temores y esas dudas sobre qué estaba pasando. Algunos hicimos hasta algunos comentarios jocosos o chistosos de lo que ocurría, pero la verdad es que ahora estamos en una situación muy difícil, una situación muy complicada, pero como toda situación complicada, es también una oportunidad maravillosa. Maravillosa para reflexionar, maravillosa para pensar, maravillosa para conectarnos con Dios, por supuesto, y también con nosotros mismos, y especialmente una oportunidad genial para poder compartir con esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Miren, ¿por cuánto tiempo no nos quejamos de que no teníamos tiempo para pasar con nuestra familia? ¿Cuántas veces no nos dejamos sobresaturar por el trabajo, las ocupaciones, que perdíamos la oportunidad de estar con aquellas personas que tanto amamos? Los hijos, los esposos, las esposas, familiares. Y bueno, ahora pareciera que la vida, el mundo, el contexto, la realidad nos estuviera empujando a que todos le bajemos dos, como dicen en mi país, que nos la cojamos suave, que nos relajemos y que pensemos mucho en cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y es por eso que creo que esto obviamente que nos preocupa muchísimo, nos preocupa la salud de mucha gente que está teniendo muchos problemas, nos angustia saber qué va a pasar con la economía del mundo y con la realidad del mundo, pero creo que también es una oportunidad para pensar, para reflexionar en este mundo en el que vivimos. Y sin ir muy lejos, miren, ¿cuántas veces no le hacíamos tanto daño al planeta en el que vivimos y cuánto ha bajado las emanaciones de dióxido de carbono, la contaminación a nivel mundial, precisamente por toda esta situación? Así que creo que la realidad, el contexto, el mundo en el que nos ha tocado vivir esta situación también nos está haciendo un llamado a que nos relajemos un poco y pensemos un poco. Y hay una palabra que se está usando mucho, que la vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, y es la palabra cuarentena, y de eso quería hablarles hoy. Cuarentena quiere decir 40 días, de 40 días en que una persona, por ejemplo, que está enferma o que pudiera estar contagiada con este virus que nos ha tocado vivir, debe estar en cuarentena, es decir, 40 días alejado de todo y totalmente alejado del mundo. Y bueno, obviamente que es un término mal usado porque muchas veces le pide a la gente que esté por lo menos 1 o 2 semanas, no exactamente 40 días, pero se sigue usando esa palabra. Y esa palabra tiene un contexto muy especial en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si abrimos las escrituras nos vamos a dar cuenta que 40 días o 40 años es un número que aparece muy frecuentemente en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios en el desierto? ¿Por cuántos días llovió cuando hubo la inundación en el tiempo de Noé? Y muy especialmente este texto que traigo para ustedes, me voy a quedar con el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, donde habla de la tentación de Jesús. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Y después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Antes de iniciar su ministerio, antes de comenzar con su obra o con su obra pública, Jesús tuvo que pasar 40 días en el desierto. Él tuvo que experimentar su propia cuarentena de preparación. Y los otros evangelios, especialmente el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, hablan más sobre ese encuentro que tuvo Jesús con Satanás en el que el Señor fue tentado.
Pero aquí en Marcos dice que este tiempo de 40 días que estuvo Jesús en el desierto, un tiempo de ayuno, un tiempo de reflexión, un tiempo de oración, le permitió ser el preámbulo a lo que vendría siendo su misión en la tierra. Y es por eso que yo quiero invitarte hoy a que esta cuarentena, para muchos de nosotros obligatorias, que no ha tocado vivir, que la usemos también como un preámbulo en nuestras nuevas vidas. Creo que la vida de todos nosotros va a cambiar después de este episodio, después de esta situación. Yo estoy convencido de que esto va a pasar. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a algo así. Tengo fe plena de que todo esto va a pasar y que el mundo va a regresar a la normalidad a la que estábamos viviendo. Pero ¿qué tipo de normalidad quieres tú vivir? ¿Qué tipo de normalidad quieres que haya en tu vida, en tu existencia? ¿Qué tipo de normalidad quieres regresar cuando te toque regresar a la rutina? Yo creo que esta cuarentena que nos está tocando vivir tiene que ser un tiempo de reflexión en el que pensemos en lo que va a pasar con nosotros después que todo esto pase. Y creo que eso es muy importante, creo que eso es vital. Aprovecha este tiempo, conéctate con Dios en este tiempo, conéctate con tus seres queridos en este momento. Miren, ustedes que tienen hijos, compartan con ellos, aprovechen a educarles, a enseñarles esas cosas que a lo mejor no están aprendiendo en sus escuelas y que ustedes tienen para enseñarles. A veces nos preocupamos tanto por darle a nuestros seres queridos las cosas que nosotros nunca pudimos tener y nos olvidamos de enseñarles aquellas cosas que a nosotros no nos enseñaron y que nos tocó aprender de una mala manera. Cuando yo tenía 10 años, me tocó experimentar una cuarentena muy, muy difícil. El lugar donde yo vivía ocurrió un terremoto muy grave, un terremoto que acabó con la vida de muchísima gente. Y recuerdo que por varios días nos tocó dormíamos en las salas de nuestras casas con las puertas abiertas porque sabíamos que constantemente nos tocaba levantarnos en la madrugada y correr hacia afuera porque seguían las réplicas. Y ese tiempo fue muy difícil al punto de que han pasado mucho más de 20 años y todavía lo recuerdo. A veces me despierto con pesadillas de los gritos, de lo que me tocó ver y vivir en aquellos días. Y les comento esto porque a veces estamos escépticos, a veces estamos como pensando, bueno, y nos dejamos afectar por la situación. No, usen ese tiempo, esta situación tan difícil, para pensar en ustedes mismos, para pensar en la vida que estaban llevando y tratar de que esto no nos afecte para mal, sino que más bien nos afecte para bien, si se puede decir esa expresión. Quiero invitarlos a que utilicen, vean el vaso medio lleno y no medio vacío. Y vean esto como una gran oportunidad para vivir diferente, para cuidarnos como individuos, para ser mejores personas, para ser agentes de cambio. Que esta cuarentena que nos está tocando vivir sea como esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto y que eso sea este tiempo sea el preámbulo para la vida mejor que todos queremos. Quiero invitarte a que pienses mucho en las personas que de verdad la están pasando mal. Los enfermos, aquellas personas que trabajan en hospitales, que trabajan en cuerpos de emergencia, en los oficiales de policía, en los cuerpos de rescate, en los científicos y muy especialmente porque quiero que pienses en aquellas personas que están temerosas de perder su trabajo o de que su situación económica se vea seriamente afectada por todo esto. Piensen en los dueños de los pequeños negocios que están viviendo tiempos de mucha incertidumbre. A veces nos quejamos mucho, nos quejamos de más porque nos tocó estar en casa, porque no podemos salir. Pero piensen en aquellos que tienen miedos más grandes que los de ustedes. Este tiempo también tiene que motivarnos y llevarnos a ser menos egoístas y pensar un poquito también en los demás. Así que voy a tratar a medida que vaya pudiendo, voy a tratar de seguir enviándoles estos mensajes. Pero por ahora, este es mi llamado. Usen esta cuarentena como un tiempo de preparación para la vida mejor que de seguro va a venir después de esto. Vamos a orar. Quiero invitarte a que ores conmigo y que digas conmigo esta oración. Señor, vivimos tiempos muy difíciles. Señor, tiempos en los que nos dejamos llevar por el miedo y la incertidumbre. Pero tú, Señor, nos has prometido
que vas a estar con nosotros siempre. Permite que tu presencia nos dé la fuerza y la energía y la sabiduría para poder entender el momento que nos ha tocado vivir y poder prepararnos para la vida mejor que muy seguramente, Señor, tú estás dispuesto a darnos y que Jesús ganó por nosotros en la cruz donde pagó el precio de nuestro pecado. En su nombre oramos. Amén. 40 días, el preámbulo de una vida mejor que está por venir. Dios te bendiga y pásala bien.